¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy quiero dedicar este video para comentar un poco acerca del Salmo 136. Este salmo lo leímos en un culto de jóvenes recientemente y de verdad me impactó bastante y quería compartirlo con ustedes. Veremos cómo el salmo tiene tres divisiones generales del versículo 1 al versículo del versículo 1 al versículo 26. Hay tres divisiones y cómo el salmista recuerda los atributos de Dios, recuerda el poder creador de Dios y sobre todo recurre y hace referencia a la fuente de todo su poder, a la fuente de sus obras, a la fuente que le permite al Señor, o más bien que lo anima al Señor a hacer todas sus maravillas, que es su eterno amor, su misericordia, que es para siempre. Y podemos comenzar leyendo el Salmo 36. Dice en la versión Biblia textual: Alabad a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este para siempre es su misericordia se va a repetir constantemente a lo largo de todo el Salmo. Y veremos cómo en sí no es una muletilla, no es una repetición vana, sino que es el salmista haciendo referencia al eterno amor del Señor, a su misericordia, la cual no tiene límite, la cual literalmente es por siempre y para siempre. Dice el versículo 2: Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con maestría, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que domine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominen la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en partes el mar rojo. Voy a seguirlo leyendo sin mencionar esta parte y luego haré una reflexión acerca de esta frase que se repite en todos los versículos. El versículo 14: hizo por medio a Israel. E hizo por en medio a Israel. Es decir, dividió el mar rojo, hizo pasar por en medio a Israel. Y arrojó a Faraón a su ejército y su ejército en el mar rojo. Al que condujo a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes, y dio muerte a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio en heredad la tierra de ellos, en heredad a Israel su siervo, es decir, la tierra que el Señor les quitó a estos reyes y hizo conquistar, se le entregó al pueblo de Israel. Y dice el versículo 23, en el que en nuestra humillación se acordó de nosotros, y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Da gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahora bien, debemos entender de que esta repetición constante, que no la seguí por términos de tiempo, esta repetición en sí es la fuente del Señor, es decir, Él hirió a Egipto, hirió a los primogénitos, porque para siempre su misericordia es el centro. Él hizo tal cosa, le libertó a Israel de los reyes paganos, porque para siempre su misericordia. Él repartió la tierra por heredad, porque para siempre su misericordia. Él cuida a su pueblo Israel, porque para siempre su misericordia. Es decir, van mencionando acciones que lleva a cabo el Señor o maravillas que Él hace como fuente o como evidencia de su fuente de amor eterno, de su misericordia para siempre, o de su misericordia eterna. Recuerdo que en una iglesia a la que asistí se canta este texto, este salmo, se menciona la maravilla del Señor y se canta porque para siempre su misericordia para siempre. Y constantemente se está recordando esa misericordia del Señor. Ahora, ¿por qué el salmista la recuerda constantemente? ¿Por qué él la menciona? Ciertamente debemos entender de que en el tiempo de David, quien escribe este salmo, en el tiempo del Israel de aquel entonces, no tenían la Biblia escrita, no tenían las escrituras completas, no estaba el acceso a la Biblia totalmente, la Biblia no estaba entera y ciertamente no estaba en acceso a todo el mundo, así que el hecho de que en Éxodo y en Éxodo el Señor le llame y le mande
o le ordena al pueblo de Israel que repita constantemente a sus hijos y a los hijos de sus hijos los mandamientos, las maravillas del Señor. Era una forma de que ellos recordaran, tuvieran en mente las maravillas y los atributos de Dios y pudieran dirigirse al Señor, es decir, pudieran elevar su adoración fundamentados en las maravillas y en los mandamientos y en todos los preceptos que el Señor había transmitido al pueblo de Israel. Así que no es una letanía, no es una repetición vana, sino que es una forma que para ese entonces era lo más correcto y para nosotros hoy, obviamente así lo es, aunque tenemos la Biblia completa y gracias a Dios tenemos ese privilegio de tener las escrituras completas. También debemos recordar que para siempre es la misericordia del Señor y repetir esta escritura y repetir esta palabra a nuestros familiares, y una forma de evangelizar también es contar las maravillas del Señor. Así que el salmista está contando todo esto, todas las obras que el Señor ha hecho a lo largo del pueblo de Israel y en su tiempo también, y lo que él ha escuchado también se lo está transmitiendo al pueblo. Es decir, el rey David también recibe todas estas palabras, recibe todas estas maravillas del Señor y las transmite. Ahora bien, las tres divisiones que podemos encontrarlas son observables de versículos 1 al 9. Es decir, el Señor se está expresando ahí como el creador del cielo y de la tierra. David ciertamente está citando a Moisés porque las palabras de que hizo dos grandes lumbreras, el sol para alumbrar, para iluminar el día, y la luna y las estrellas para la noche. Esto se parece mucho al relato de Génesis, como el salmista está tomando de referencia el Génesis, está tomando de referencia los escritos de Moisés para alabar al Señor por sus maravillas, para alabar al Señor por su poder creador, por su sabiduría. Así que podemos ver en los versículos 1 al 9 cómo el Señor es exaltado por el salmista como ese creador sabio, creador único, el único que pudo haber creado el cielo, el único que pudo haber ordenado el cosmos, el único que pudo haber ordenado la tierra, el espacio y todos los procesos químicos y los valores químicos para que el ser humano pueda vivir en este planeta. Él es el único creador, y porque para siempre es su misericordia. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 9. Ahora bien, en los versículos del 10 al 22 podemos ver a ese Dios que se casa literalmente con Israel y que hace maravillas en pro de Israel, pero no porque Israel sea digno, no porque Israel cumpla o califique para que el Señor actúe de esa manera, sino porque su amor, su misericordia es para siempre, y Él ejerce su misericordia y derrama su misericordia y vierte su misericordia sobre el pueblo, sobre las personas que Él quiere. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y ese es el concepto de la misericordia. El hecho de que Dios a unos bendiga y a otros no quiere decir que eso es injusto. La misericordia es algo inmerecido, y el que la provee o el que la entrega no está obligado a entregarla. Así que es una forma de alabar al Señor, porque Israel fue guardado de reyes malignos, fue guardado literalmente de la extinción, así como fue guardado de la extinción completa gracias a Hitler y a todo el movimiento nazi que quiso acabar con el pueblo de Israel. Así también, no quizás proporcionalmente igual, pero sí otros pueblos intentaron acabar con el pueblo de Israel, y el Señor en su misericordia los libra de peligro, los libra de estos reyes, Og, Basón, todos estos reyes paganos que intentaron hacer guerra contra Israel para exterminarlos, para acabarlos, para asesinarlos, pero el Señor en su misericordia los guarda. Así que podemos ver en los versículos del 10 al 22 cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva por el desierto, abre el mar rojo, permite que el pueblo de Israel pase por el mar rojo, destruye a reyes poderosos que estaban en el desierto, que ocupaban la tierra prometida, que el Señor le iba a dar a Israel, pero aún así el Señor les da la fuerza y provee de la victoria. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como tanto Barak como David, como Josué, muchas veces con minoría numérica, con menos soldados, con menos recursos, con menos armas, obtuvieron la victoria en guerras donde el hombre no podía haberlo hecho, en guerras donde el ser humano por sus fuerzas no hubiese podido triunfar, pero el Señor les da la victoria literalmente al pueblo de Israel para Él llevarse la gloria y para que recordemos que su misericordia es para siempre y que Él la ejerce sobre Él quiere, sin importar si la persona califica o no. Literalmente la persona, ninguno de nosotros calificamos para recibir esas misericordias, y si calificáramos no sería misericordia. Así que el salmista está recordando las obras del Señor con el pueblo de Israel, que es su siervo, pero que no merece esta misericordia del Señor.
Y del versículo 23 al 26 podemos ver la misericordia del Señor ejercida sobre todo ser humano. Eso más que todo en los versículos últimos, en los últimos versículos de este capítulo, de este Salmo, dice el 23, el que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos. Él está como que concluyendo esta parte, y ya dice el que da alimento a todo ser viviente, es decir, el Señor da alimento, provee vida, provee sustento a todo ser viviente. Esto se parece ya a los pasajes anteriores y posteriores que va a expresar la Escritura, de que Él alimenta. El mismo Jesucristo dijo, si el Padre alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más no cuidará de vosotros? Es decir, si el Señor da alimento y sostiene su creación, Él también provee alimento y sustento para el ser humano. También dice la palabra de que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, es decir, sobre pecadores, sobre pecadores arrepentidos, sobre personas depravadas totalmente, así como sobre pecadores regenerados. Él ejerce su misericordia y permite que el sol, el sustento y todo lo necesario para nuestra vida sea manifiesto en cada uno de nosotros, sea que le hayamos aceptado como Señor y Salvador, o sea que o que la persona viva a sus espaldas. El Señor ejerce su misericordia y aún así le da oportunidad al hombre de arrepentirse. Y dice el 26, da gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Es decir, Él es el Dios de todo el universo, Él es el Dios que ejerce su soberanía, ejerce su misericordia sobre toda la creación, y el salmista anima a las personas, den gracias al Señor de los cielos, Él es el Señor de todo el universo. Termina como empieza, alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el versículo 1, y luego describe cómo Él es bueno, cuál acción hace que lo evidencia como un Dios bueno, misericordioso. Y lo último es un ánimo a seguir alabando al Señor porque para siempre es su misericordia, el Dios de los cielos, el Dios de toda la creación, no solo el Dios que hizo los cielos y la tierra, que ordenó el cosmos, que proveyó del sol, luna, estrella, no solo el Dios que cuidó al pueblo de Israel, que les dio una tierra, que los sacó de Egipto, los libró de las batallas, les dio la victoria, los cuidó, y no solo el Dios que alimenta a todo ser viviente, a toda creación, sino que Él es el Dios de los cielos, el Dios de todo el universo, Él ejerce su soberanía. Así que podemos ver en este salmo la grandeza del Señor, la misericordia del Señor, y cómo el salmista lo expresa a través de lo que él conoce. Es imposible alabar al Señor sin un conocimiento de su gloria. Es decir, primero entiendo los atributos del Señor, entiendo sus maravillas, y luego lo alabo. Partiendo de allí, de mi conocimiento, alabo al Señor con mis emociones. Obviamente no podemos ser 100% emocionales, pero 100% racionales. No podemos ser 100% emocionales porque necesitamos la racionalidad. Romanos 12 dice que debemos alabar al Señor y entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque es nuestro culto racional. Y a partir de que Él es mi culto racional, yo de ahí alabo al Señor y expreso mis alabanzas hacia Él, como lo hace el salmista. El salmista no está alabando al Señor sin describir sus atributos, los cuales ya Él tiene en su mente. Es decir, esas maravillas están en su mente, y partiendo de ese contenido que está en su mente, Él alaba al Señor, Él glorifica al Señor, porque entiende de que para siempre es la misericordia del Señor, entiende su condición, Él no es merecedor de esa misericordia, pero aún así Él alaba al Señor, porque sin ser merecedor, Jehová derrama sus bendiciones sobre Israel y derrama sus bendiciones sobre Él, y eso debe estar siempre en nuestra mente también, entender nuestra condición de pecador en nuestra condición depravada moralmente. Efesios 2 habla acerca de esto, pero la misericordia del Señor se ejerce sobre nosotros y podemos alabarle así como lo hace el salmista, entendiendo quién es Dios, su maravilla, su poder creador, su poder de sabiduría, su omnisciencia para crear el mundo y hacer un lugar literalmente habitable para nosotros. Ningún otro planeta está preparado, calculado, con tanta precisión como lo es el planeta Tierra y como lo es el sistema solar para que podamos vivir. Y el diseño inteligente es evidencia de ese poder del Señor que se expresa en los versículos 1 al 9, que es lo que está hablando el salmista. Así que bueno, hermano, espero que este salmo haya sido de bendición para ustedes. Un saludo para todos, Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en Facebook y si no se han suscrito al canal, recuerden suscribirse. Un saludo, hermano.